Buenas noches, eh, bendito sea el Señor que estamos nuevamente conectados por este medio y por el Espíritu Santo. Gracias a Dios se han superado todos los obstáculos, porque de eso se trata realmente, que nosotros podamos llevar la voluntad de Dios que nos ha encomendado en medio de las dificultades y con todos los obstáculos que se nos presenten. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y por su misericordia y por su gracia tenemos su respaldo. Bendito sea el Señor. Esta noche vamos a depositar este tiempo en las manos del Señor para que sea el Señor ministrando nuestros corazones, nuestras mentes, y para que podamos atesorar la palabra que el Señor quiere compartir esta noche con todos nosotros. Vamos a orar, inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias. Gracias porque por tu misericordia estamos aquí de pie, Señor. Tu gracia nos ha llevado de la mano y nos ha permitido, Señor, caminar hasta este punto, agarrados cada día más de ti, Señor. Ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, Señor. También con el cinto de la verdad, poniéndonos la armadura, con el escudo de la fe, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación. Señor, esta noche queremos que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de mi mente, de mi lengua, de mi boca, de todo mi ser, de mi corazón, para que pueda salir de mi boca la palabra que tú tienes preparada para tu pueblo. Señor, depositamos este tiempo en tus manos y confiamos en tu providencia, para que esta noche nosotros podamos reflexionar sobre la palabra que tú traes para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros de principio a fin, Señor, y toma el control de quienes están ya conectados y de los que se van a conectar, Señor. Tú eres el que pones esa inquietud en los corazones y haces que se apresuren a poder escuchar tu palabra, Señor. Unge tu palabra, porque tú siempre vas a respaldar tu palabra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor que nos permite esta noche compartir y estar juntos, ¿verdad? Por medio de este recurso que Él ha provisto a lo largo de todos estos meses. Esta noche, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a reflexionar acerca de este tema, que Dios nunca nos dejará. Nunca nos dejará, hermanos. Nosotros tenemos que caminar con la confianza de saber que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y la otra confianza que debemos de tener, que viene a unirse con esta y se hace en una sola, es que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y como decía nuestro querido pastor Raúl, el domingo es efectiva para cumplir el propósito por el cual Dios la está enviando. Esta noche nosotros, Dios quiere que seamos desafiados, hermano, que seamos desafiados, ¿verdad? Porque la Biblia es la manera que Dios eligió para revelarnos progresivamente el plan de salvación. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Dios nos muestra, además de la historia de la salvación, el único camino que existe para conseguir la salvación. Desde sus orígenes hasta nuestro lugar de llegada final, que es el monte de Sión, donde habita nuestro Señor Jesucristo. Así lo declara el libro de Apocalipsis en el capítulo 14 y verso 1, que dice que ahí está de pie, en el monte de Sión está de pie nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro destino final.
Esta noche yo quiero comenzar compartiendo con ustedes una noticia que hace algún tiempo salió en los medios allá en los Estados Unidos y que conmocionó a muchos, porque sucedió una mañana brillantemente soleada y fresca, que un hombre fue llevado a un lugar donde había una pista de carreras de perros galgos. Para los que no saben, los perros galgos son una especie de perros que son entrenados para correr. Son perros muy veloces, tanto que el galgo inglés está considerado como el más rápido del mundo en carreras cortas, ¿verdad? Puede alcanzar hasta 63 kilómetros por hora. El hombre de esta historia real, porque esto sucedió, hermanos, allá en los Estados Unidos, era un hombre de 81 años y fue llevado en una silla de ruedas por su hija de 41 años a ese lugar donde lo puso frente a la pista donde se iba a desarrollar esa carrera de perros galgos. Y le dijo al oído, la hija de este hombre se le acercó al oído y le dijo, aquí estarás muy bien disfrutando de ver correr a los perritos y te vas a entretener mucho, le dijo. Luego le colgó al cuello un letrero que decía, me llamo John King y padezco la enfermedad de Alzheimer. Ese letrero se lo colgó la hija a este señor llamado John King. Y, hermanos, este padecimiento, para que tengamos una idea de lo difícil que es esta enfermedad, tiene como síntomas el deterioro de la capacidad de movimiento al caminar, el Alzheimer, ¿verdad? La dificultad para comunicarse, la pérdida de memoria y un bajo nivel de energía, las cuales se van desarrollando de manera progresiva por etapas hasta llegar a perder completamente toda su memoria y no reconocer a nadie, ni siquiera a los seres más queridos, a sus hijas, a sus hijos, a los parientes. Llega un momento en que quien padece esta enfermedad poco a poco se va desvaneciendo su memoria y empieza por tener recuerdos muy vagos de lo que es su vida y de lo que es las personas que lo han rodeado toda su vida. Resulta que Sue, así se llamaba la hija de John, abandonó a su padre ese día, en ese lugar, porque ella, hermanos, no lo quería cuidar debido a la enfermedad que padecía su padre, pues consideraba que era una carga muy fastidiosa para ella. Era una carga que no le iba a permitir a ella tener la libertad de salir, de divertirse y de hacer lo que ella deseaba hacer. Así que ella lo llevó ese día a esa carrera, lo puso frente a la pista, le dijo que iba a estar bien, que se iba a divertir mucho, le colgó un letrero en el pecho, colgado, y luego se retiró del lugar, se fue. Por supuesto, la policía la buscó. Y claro, la encontró, ¿verdad? Y después de encontrarla, le dieron 6 años de prisión. Este tipo de acontecimientos, hermanos, provocan indignación, ya que todos sabemos el dolor que causa el abandono. Es más, en este año, muchas personas han vivido ese sentimiento de soledad profundo debido a la pandemia y a los meses de cuarentena, que ya ha llegado a dejar secuelas profundas en muchas personas. Todos de una u otra manera hemos vivido esa situación, ¿verdad? La cuarentena que por meses nos mantuvo recluidos en nuestros hogares. Cada uno eligió cómo ocupar ese tiempo de sobra que tenía dentro de cada uno de los hogares. Y
algunas personas pues se han visto afectadas. De una u otra manera todos nos hemos sentido afectados, ¿verdad? Pero por la misericordia y por la gracia del Señor, y cuanto más nosotros estemos ocupando nuestro tiempo enfocados en nuestro Señor Jesucristo, tratando la manera de servirle, tratando la manera de buscar la forma de ser útil en el reino, de la manera que el Señor nos lo permita hacer, entonces todos hemos ido asimilando, hemos ido superando esas circunstancias. No es lo mismo cuando un grupo familiar ha estado en una cuarentena, en una casa, porque tienen ahí con quien platicar, con quien compartir, con quien tomar los sagrados alimentos, con quien orar, ¿verdad? Pero cuando una persona se ha quedado sola en su habitación, en el lugar donde reside, la situación es completamente diferente, hermanos, porque esa circunstancia en realidad ha llegado a dejar secuelas profundas, tanto en la salud física como en la emocional, y aún en algunos en lo espiritual. En algunos, hermanos, permanece el temor a ser abandonados. Si nosotros somos cuidadosos, deberíamos de observar y escudriñar, examinar nuestro corazón. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, que tenemos el temor de ser abandonados, de quedarnos solos, entonces tenemos que entender que eso es producto de nuestra naturaleza caída, hermanos. Esa sensación de abandono es producto de la vieja naturaleza que todavía tiene áreas que no han sido redimidas. Hay áreas interiores en nuestros corazones que no han sido rendidas totalmente a nuestro Señor y Dios, hermanos. Por eso es que esta noche nosotros, a la luz de la palabra, hermanos, vamos a examinar algunos textos bíblicos, ¿verdad?, que nos dejan una poderosa lección de lo que alguien hizo allá en el pasado y cuáles fueron las consecuencias, ¿verdad? Leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 28 del libro de Génesis. No voy a leer el versículo 10, que va a ser nuestro punto de partida, porque quisiera poner en contexto todo lo que está sucediendo antes de llegar a este versículo 10 del capítulo 28. En el libro de Génesis, del 28, capítulo 28 y del versículo 10 en adelante, lo que sucedió con Jacob, después de que aprovechó sagazmente una circunstancia para comprarle a Esaú, su hermano gemelo, los derechos inherentes a la primogenitura. Recordemos que Esaú, dice la Biblia, que menospreció la primogenitura y se la vendió por un plato de lentejas rojas, el equivalente en nuestra cultura a un plato de frijoles rojos, ¿verdad? Ay, si usted quiere, póngale pitos o póngale carne, pero básicamente era un plato de lentejas, era un guiso, dice la Biblia. Seguramente le echó verduras, porque cuando se desarrollaron estos acontecimientos, ahí en el capítulo 25, ¿verdad?, del 29 al 34, que narra la escritura, describe la escritura, que Jacob preparó un guiso cuando llegó Esaú, que había salido a cazar, pero que ese día no había logrado cazar nada. Y dice que llegó con un hambre atroz, tremenda. Entonces, cuando Esaú olió
el guiso que Jacob estaba terminando de hacer, justamente le pidió a Jacob que le diera un plato de ese guiso que él estaba cocinando y que huelía tan bien. Y ahí describe la palabra que Jacob, ni lento ni perezoso, usó sus astucias de manera sagaz. Le dijo: véndeme tu primogenitura, le dijo, y yo te voy a servir un plato de lentejas. Y Esaú le dijo: yo para qué quiero la primogenitura si de todas maneras me voy a morir. Así que le dijo, pero Jacob no se quedó hasta ahí. Y le dijo: júrame en este momento, le dijo, que me vendes la primogenitura, le dijo. Y entonces Esaú le dijo: está bien, te la doy, porque él había menospreciado. Y vamos a ver qué es lo que Esaú realmente menospreció. ¿En qué consistía esa primogenitura? Porque por esta razón, por el hecho de que Jacob le compró por un plato de lentejas rojas a Esaú la primogenitura y posteriormente le robó la bendición de su padre al hijo primogénito, por esta razón Jacob tuvo que huir de la tierra prometida, como lo dice Génesis 28:10. Echemos un vistazo por qué fue tan importante este hecho de que por un lado Esaú menospreciara la primogenitura y por el otro que Jacob con astucia y sagacidad se la compró. ¿En qué consistía esta primogenitura que estaba en este momento en juego? Que uno de los dos hijos de, ¿cómo se llama? De uno de los padres de los patriarcas, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pudo haber dicho el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, si Esaú no hubiera menospreciado la primogenitura. Y entonces vamos a echar un vistazo por qué fue tan importante este hecho de que uno menospreciara y que el otro con astucia se la compró. ¿En qué consistía la primogenitura de acuerdo con la ley hebrea? Y es que, de acuerdo a las leyes hebreas, la primogenitura le permitía a quien le era asignada varias cosas. Entre ellas, le permitía suceder a su padre como jefe de familia. O sea, el primogénito, al faltar el padre, asumía el liderazgo, asumía la cabeza de la familia, asumía la jefatura, la autoridad de la familia. Además de eso, al faltar el padre, el hijo primogénito heredaba una porción doble de los bienes de su progenitor. Además de eso, también implicaba una bendición especial y el derecho a la sucesión del trono cuando eran reyes los que tenían su hijo primogénito. Ellos, cuando nacía su primer hijo varón, ellos dedicaban todo a ese hijo varón, porque a él le confiaban la sucesión del trono cuando eran reyes. El primogénito no solo gozaba de ciertos privilegios frente a los demás hermanos, sino que adquiría por esta posición obligaciones de ejercer la autoridad de dirimir los conflictos familiares. A él tenían que llevarle los conflictos familiares y él era la autoridad que determinaba cómo se iba a ventilar un conflicto familiar. Además, mantener el sacerdocio espiritual. Al primogénito, cuando faltaba el padre, le era delegado el sacerdocio espiritual. Por esta razón, la mala conducta del primogénito ocasionaba la pérdida de este privilegio. Hermanos, esto le sucedió, la Biblia cita por ejemplo a Rubén, el hijo mayor de Jacob. Este perdió la preeminencia en su familia, en castigo de su incesto. Rubén había sido el primogénito
de las 12 tribus, de los 12 patriarcas que conformaron las 12 tribus de Israel. Fue Rubén. Pero Rubén perdió su primogenitura por ese acto de inmoralidad, cuando él se acostó con la esposa de uno de sus hijos. Entonces, esa primogenitura le correspondió a José. Y esto está descrito en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahí está descrito cómo José asumió la primogenitura que le correspondía a Rubén. Cuando Isaac iba a bendecir a su primogénito Esaú, vino Jacob y a instancias de su madre Rebeca, o sea que Rebeca prefería, su hijo preferido era Jacob, y el hijo preferido de Isaac era Esaú. Fíjense, hermano. Entonces, Rebeca, la madre de estos gemelos, pues fraguó un plan, y ayudado por Rebeca, por su madre, Jacob usurpó este derecho y se le adelantó en la bendición a Esaú. En lo que Esaú andaba cazando, porque su padre le había pedido ese deseo, de que quería comerse un guiso de lo que él cazaba, porque Esaú era cazador. Entonces, cuando Esaú se fue a cazar, Rebeca le dijo a Jacob que fuera a traer dos de los del rebaño de su padre, de los más gordos, le dijo. 2 corderos, 2 cabritos de los más gordos, le dijo. Y le preparó Rebeca un guiso sabroso. Y después, ya todos conocemos la historia, que Jacob era lampiño. Eso significa que no tenía muchos pelos en pecho, ¿verdad? En cambio, Esaú era bien velludo. Entonces vino Rebeca, le puso pelo de cabra en los brazos y en el pecho a Jacob, porque Jacob ya se había quedado casi ciego, ya estaba muy anciano él. Y entonces, cuando lo tocó y le tocó todos los pelos y le tocó aquí, pues el beneficio de la duda hizo de que Jacob pudiera engañar y se le adelantó, aprovechando la visión deficiente del padre. Sin embargo, fíjense que según los exégetas, aquí se trata de un caso en el que operan los designios divinos, porque de acuerdo a los estudiosos y a los exégetas de la Biblia, fue Dios el que escogió a Jacob para que fuera el padre del pueblo elegido por Dios. Y eso lo vemos en Génesis, en el capítulo 27 de Génesis. Entonces, fue un designio de Dios el que eligió a Jacob, quien posteriormente le cambiaron el nombre a Israel, ¿verdad? Sin embargo, su nombre, que definía su naturaleza, fue cambiado. De Jacob, que significa el que sujeta el talón, fue cambiado al de Israel, el hombre que lucha y es fuerte. Es una de las definiciones de Israel. Pero hay otra que dice el que lucha con Dios, porque también nosotros nos recordamos esa parte que todos conocemos de la Biblia, donde Jacob luchó con el ángel de Jehová hasta el amanecer, ¿verdad? Y dice que lo venció, ¿verdad? Lo único que fue descoyunturado, ¿verdad? A partir de ahí, Jacob caminó renqueando el resto de su vida. Pero volviendo al capítulo 28 del libro de Génesis. En el capítulo 28,
y versículo 10. Dice la palabra: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Aquí vemos que Jacob tuvo que dejar la casa de sus padres, hermanos, porque Esaú lo quería matar al darse cuenta que mediante engaños, mentiras y ocupando el nombre de Dios en vano, le robó la bendición de la primogenitura que solo podía darle su padre Isaac. No solamente le había negociado el derecho de la primogenitura, sino que ese día también ocupando artimañas, engaños, mentiras, logró que su padre Isaac le diera la bendición del hijo primogénito, que por supuesto le correspondía a Esaú. Pero ya vimos que Esaú la menospreció, ¿verdad? Resulta que Jacob, en ese momento en que su padre le dio la bendición de la primogenitura, tenía 40 años de edad. Esa edad tenía Jacob cuando tuvo que huir, y estando en su condición de inconverso, y a pesar de que había obtenido la bendición de la primogenitura, en ese momento Jacob perdió la oportunidad de continuar viviendo con sus padres, perdió a su hermano gemelo, perdía su libertad y perdía la tierra prometida por usurpar un derecho que no le correspondía. Y él tuvo que salió para Aram. Este lugar de Aram, es el lugar donde Abraham salió por segunda vez. Si todos recordamos la historia en el capítulo 12 del libro de Génesis, Aram fue el lugar donde llegó Abraham después de haber salido de Ur de los Caldeos, que era el lugar donde él había nacido y crecido, donde vivía su grupo familiar. Cuando Dios le dio el mandamiento a Abraham y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. No le dijo para dónde, pero le dijo: deja tu tierra y tu parentela, deja tu familia, le dijo. Y fíjense que Abraham se llevó a su papá y a su sobrino. Entonces, pero se fue y estuvo allá en Aram durante 5 años, hasta que murió su padre. Cuando murió su padre, nuevamente Dios le dijo que tenía que salir de ahí, y fue cuando Abraham llegó a Siquem, hasta el valle de Mor, dice la palabra, ya en la tierra prometida de Canaán. Esto lo podemos ver nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el verso 4 y en el verso 6. Ahí está bien claro, bien marcado, cómo Abraham primero dejó Ur de los Caldeos para llegar a ¿cómo se llama? A Aram, ¿verdad? Y luego, después de que murió su padre, el versículo 6 dice que luego salió a la tierra prometida hasta llegar a Siquem, hasta el valle de Mor. Ahí ya estaba él en Canaán. La pregunta que nos podríamos hacer es: ¿abandonó Dios a Jacob por mentiroso y usurpador? Y hermanos, nosotros nos damos cuenta que todos sabemos que Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su palabra. Su palabra es eterna, hermanos. Dice que la tierra y los cielos pasarán, pero su palabra permanecerá eternamente, hermanos.
Dios al que nosotros le servimos, al Dios que nosotros con agrado le obedecemos, es un Dios fiel, es un Dios que cumple su palabra, es un Dios, hermanos, que no nos va a dejar, es un Dios lleno de misericordia. Ir viendo, hermanos, es un Dios que nunca nos va a dejar. En realidad, nosotros tenemos que confiar plenamente, hermanos, en que el Dios al que nosotros estamos sirviendo nunca nos va a abandonar, ¿verdad? Así es que podemos nosotros entonces confiar en el Dios al que nosotros por misericordia nos ha alcanzado. En este gran Dios que, hermanos, cuando nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tuvo gran misericordia de nuestra vida. Porque la salvación que hoy tenemos, hermano, nosotros no la hemos conseguido por méritos propios. No la hemos conseguido por obras. Así dice la palabra. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación que hoy tenemos y que nos da la certeza que el Dios que se fijó en nosotros y que nos rescató de esa vida donde andábamos muertos espiritualmente, ahora el Señor está llevándonos de la mano a un proceso progresivo, hermanos. Así como dice su palabra, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Bendito sea el Señor, ¿verdad, hermanos? Así que, hermanos, tenemos un Dios en el que podemos confiar. Si nosotros sabemos que el Dios al que estamos siguiendo, al que estamos preparándonos cada día para poder servirle con más excelencia, si sabemos que es un Dios fiel, que va a cumplir sus promesas, que va a cumplir su palabra, la palabra que hemos recibido, hermanos, lo menos que podríamos hacer es confiar total y plenamente en Él, es descansar en Él. Por eso decía el pastor Raúl el día domingo que nosotros no podemos ser presa del temor. El temor no puede encontrar albergue en nuestro corazón. No, porque el perfecto amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones echa fuera cualquier temor. Hermanos, estábamos un día de estos platicando acerca del amor. No crean que me he apartado del tema. El amor que vale en nosotros es el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. No es el amor humano al que nosotros siempre hemos prestado más atención de la debida. Por eso es que muchas veces el amor humano ha hecho que se cometan tantos errores y que después nosotros nos lamentamos, ¿verdad? Porque nosotros, el amor que deberíamos de prestarle toda nuestra atención, absolutamente toda nuestra atención, es el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Es el amor que está descrito en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 7. Hermanos, ese es el amor de Dios en nosotros. Y por ese amor que Dios ha derramado, es que nosotros podemos tener armonía con los demás. Es que nosotros podemos ser pacientes, ser tolerantes, ser comprensivos, no dejar de amar al hermano porque cometió un error o porque nos ofendió o porque se comportó de acuerdo a los estándares del mundo. No podemos etiquetar a nadie nosotros, sino simplemente debemos confiar en el Señor
debemos orar por estas personas. Cada uno de los que estamos conectados y de los que se van a conectar posteriormente, sabemos que todos tenemos parientes, seres muy queridos, que todavía, hermanos, no han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Y entonces andan en el mundo vagando, sin rumbo, sin visión, sin propósito. Y se enfrascan en conseguir y llenarse de bienes materiales. Llenarse de bienes materiales. Pero hermanos, al final de cuentas, ¿de qué sirven los bienes materiales si cuando nos vayamos a la presencia del Señor no nos vamos a llevar nada, hermanos? No nos vamos a llevar nada. Es más, muchas veces lo que nos puede envanecer, llenarnos de propiedades, de dinero, de lujos, hermano. Y entonces perdemos de vista lo más importante. Y lo más importante es el amor que nosotros, por un lado, podamos tenerle a Dios, porque ahí está resumida toda la ley, los profetas y los salmos, dijo Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y dijo, y el segundo es semejante al primero, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, por eso es que nosotros debemos aprender a amar la verdad, a amar la palabra de Dios, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero para que tenga equilibrio esta palabra, el Salmo 45:7 dice, has amado la justicia, que ese es, como lo hemos dicho muchas veces, ese es solamente un ala del avión. Amar la justicia. Es necesario que aprendamos a amar la justicia. Significa amar lo correcto, amar la verdad. Significa amar a Jesucristo con todas nuestras fuerzas y por encima muchas veces de nuestras vidas, como lo hizo Él y como lo hizo todos los que en su momento mantuvieron el hilo que ha conducido el Evangelio hasta nuestros días, y que nosotros podamos estar gozando de este Evangelio tan hermoso, de esta palabra de Dios. Entonces, el Salmo 45:7 dice, has amado la justicia. Y esa es un ala del avión, ¿verdad, hermanos? Porque la otra ala es, y es aborrecido la maldad. Tenemos que aprender a aborrecer lo incorrecto, lo inmoral, la mentira, el engaño, hermano. Porque por no aprender a aborrecer lo incorrecto, por no aborrecer la maldad, se han perdido familias enteras, como la familia, por ejemplo, del sobrino de Abraham, hermano, Lot. Lot, dice la Biblia que afligía su justa alma todos los días, porque por decisión propia, hermano, Lot se estableció en Sodoma y Gomorra. Esos pueblos estaban ahí cercanos, inmediatos. Y era un pueblo que tenía, como todos lo saben, todos lo sabemos por la palabra, era un pueblo que tenía una inmoralidad terrible, hermano. Terrible. Ya no habían límites en ese lugar para la inmoralidad que ahí había. Sin embargo, Lot, a pesar de que veía que eso no era correcto, dice que él afligía su justa alma. Sabía que eso no le agradaba a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué Lot no se fue de ahí con su familia? Si él era riquísimo, hermano. Era riquísimo. El amor a los bienes materiales, el amor a la riqueza, el amor a sus propiedades. Por eso la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, hermanos. Dios no está en contra de que alguien sea prosperado. El problema está en que cuando una persona empieza a llenarse de bienes materiales,
de riquezas, su corazón se empieza a envanecer, hermano. Y llega un momento que hasta puede decir, como dicen algunos, yo no tengo por qué darle gracias a Dios por lo que tengo, porque a mí me ha costado, dicen. Yo he sudado para poder tener lo que tengo. Qué insensatez más grande, ¿verdad, hermanos? Porque si no fuera por la misericordia del Señor, nos hubiera consumido, hermanos, por lo malo que hemos sido. Y que todavía hay vestigios de esa maldad en nuestro corazón. Entonces, hermanos, Lot amó la justicia, pero no aborreció la maldad. Y al no aborrecerla, echó a perder su vida y la de su familia, hermanos. Eso fue lo más dramático. Porque cuando los ángeles llegaron a destruir Sodoma y Gomorra, pues les dieron la oportunidad de que ellos huyeran por su vida, ¿verdad? Y todos recordamos que salieron los 4, porque los novios de las hijas de Lot, cuando llegaron ellas a decirle, salgamos porque esta ciudad va a ser destruida, se rieron de ella. Creyeron que era una fantasía. Y así sucede cuando nosotros le planteamos, le hablamos de la palabra a algunas personas, se burlan de nosotros. Pero nosotros no debemos ni de molestarnos y responder de mala manera, sino mantener la convicción que Dios nos tiene que dar en nuestro corazón, de que nosotros estamos aferrados a la verdad y que si esta persona se burla de ella, lo único que podemos hacer es orar para que Dios tenga misericordia. Pues cuando Lot iba huyendo con sus 2 hijas y su esposa, la primera que iba suspirando por lo que dejaba en Sodoma y Gomorra fue la esposa de Lot. Y rapidito se paró y volteó a ver, y la Biblia dice que se hizo estatua de sal. Pero fíjense lo que sucedió después con las hijas de Lot. Todos sabemos lo que ocurrió. Que ellos se fueron y huyeron los 3. Se lograron salvar. Pero ¿qué sucedió? Que las hijas de Lot emborracharon a Lot una noche cada una para dormir con su padre. Y las 2 quedaron embarazadas de su padre. Y de ahí nacieron 2 tribus, hermanos. De esa descendencia inmoral nacieron 2 tribus que hasta la fecha, hermanos, le están haciendo la guerra, la oposición a Israel, al pueblo elegido de Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que, si bien es cierto, Dios nunca nos va a abandonar, hermanos. Nunca. Y traje el ejemplo de Jacob, porque es un ejemplo que nos ilustra a nosotros la fidelidad de Dios. Ya todos sabemos que Jacob, después de esa batalla, cuando él peleó con el ángel de Jehová, esa noche, y luego al siguiente día le fue cambiado su nombre de Jacob a Israel, hermano, también le fue cambiada su naturaleza. Jacob, a partir de ese momento, él fue una persona distinta, a tal punto que llegó a él el arrepentimiento de lo que había hecho. Y sabemos muy bien cómo él preparó el encuentro que iba a tener con su hermano Esaú. Le llevó ganado, le llevó presentes, y cuando lo vio venir se postró delante de él pidiéndole perdón. Ya Esaú pues le dijo que lo había perdonado, ¿verdad? Pero hermanos, si nosotros sabemos que el Dios al que nosotros servimos es fiel, es misericordioso, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar, hermanos, no importa las luchas que tengamos, no importa las circunstancias que tengamos que atravesar, algunas de ellas podrán parecernos muy duras a nosotros, pero las situaciones que Dios permite que lleguen a nuestras vidas, esas pruebas, simplemente
Dios las permite porque quiere desarrollar en cada uno de nosotros el carácter de Jesucristo, hermanos. Y la única manera es en la aflicción. Tiene que afligirnos para que nosotros elijamos en los momentos de dificultad en quién vamos a confiar, a quién vamos a seguir. Esta noche, hermanos, podemos nosotros afirmar, podemos permitir que el Señor siembre en nuestro corazón, porque es el Señor el que quiere esta noche sembrar en los corazones de quienes están escuchando esta palabra. Quiere sembrar en cada uno de los corazones la certeza absoluta que el Dios que nos ha rescatado para llevarnos a la gloria, para que reflejemos esa gloria a otros y podamos también nosotros, al igual que Jesucristo, llevar también a muchos a la gloria. Ese Dios que tiene que procesar, que tiene que tratar áreas de iniquidad en nosotros. Porque ese Dios santo, 3 veces santo, el Dios al que servimos es santo, santo, santo. Jesucristo es santo. Y el Dios al que servimos no puede convivir con la maldad, con el pecado, con la inmoralidad, con lo incorrecto, con la mentira, con lo falso. Por eso tenemos que ir nosotros aprendiendo a amar la verdad y aborrecer la maldad. Porque sabemos que Dios se complace cuando nosotros nos mantenemos firmes en la verdad, aun y cuando en algunos momentos nos pueda parecer que aferrarnos a la verdad nos va a hacer perder, como yo lo he compartido en alguna oportunidad, que el carro que yo tenía anteriormente, alguien me sugirió que le bajara el millaje. Y me dijo, si usted le baja el millaje, automáticamente ese carro se lo van a pagar mejor. Y yo le dije a esta persona, no, le dije, no puedo hacer eso. Mis principios, mis valores, mi temor al Señor no me permite hacer eso. Prefiero, le dije, no recibir un poco más de dinero por ese carro que engañar a la persona que me lo pueda comprar. Le dije. Lo voy a dejar con el millaje que tiene. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Fue el Señor el que me permitió hacer eso. Es el Señor el que a nosotros, el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo esta noche quiero invitarlos a que si algún espanto de duda, de temor, ha estado replicándonos en nuestro interior y nos ha hecho caer en un valle de desánimo, en un valle de desesperanza, yo esta noche quiero invitarlo, quiero animarlo, amado hermano, para que podamos esta noche llevar esa área de nuestra vida al Señor, rendirla al Señor. Esta noche quiero invitarlo a que oremos. Hermano, lo quiero invitar a que oremos. Incline su rostro, por favor. Bendito Padre, te damos gracias por Jesucristo. Porque, Señor, gracias a que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, vino, Señor, a tomar forma de siervo, a humillarse, Señor, y a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es que nosotros hoy tenemos esta salvación tan grande. Es que nosotros hoy podemos correr al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Señor, esta noche queremos rendirte. Queremos rendir esas áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras motivaciones internas que no nos permiten alcanzar la plenitud de la fe que tú estás desarrollando en cada uno de nosotros. Queremos, Señor, aferrarnos a tu palabra, a tus promesas, Señor. Sabemos que tú eres fiel y que nunca tú vas a dejar de cumplir
una promesa que tú nos hayas hecho de manera personal a cada uno de nosotros. Esta noche pido una bendición especial a los que todavía están batallando, Señor, en primera línea con esta pandemia que no ha desaparecido del país. Señor, tenemos que continuar nosotros con las medidas sanitarias, tomando las precauciones para evitar el contagio nuestro y de nuestros seres amados. Señor, bendice a los médicos, a las enfermeras, a los que trabajan en las unidades de salud, a los que trabajan en los departamentos de limpieza, Señor, en todos los departamentos de los hospitales y de las unidades de salud, para que puedan ellos mantenerse firmes con la cobertura tuya, con tu bendición, con tu protección, Señor. Pero sobre todo, todos los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que todavía no te conocen y no te reconocen a ti, Señor Jesucristo, como su único y suficiente Señor y Salvador, puedan a través de este riesgo enfocar su mirada en ti, Señor. Volver su mirada a ti, porque solamente en tus manos, bajo tu cuidado, estamos nosotros seguros, Señor. Gracias te damos esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos.